A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Informe RCR. Hoy, viernes 29 de abril, trabajaremos para ustedes, como siempre, en la producción general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, Génesis Rodríguez en la coordinación de información, Mario Villarreal en la producción, Néstor Tovar en los controles y quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com y en nuestro canal de YouTube RCR750. 9:12 de la mañana, comenzamos con las informaciones. Nicolás Maduro felicitó este jueves a la nueva presidenta del TSJ, Gladys Rodríguez, por su designación de la Asamblea Nacional Chavista. Quiero felicitarla, doctora Gladys Gutiérrez, y desearle éxito republicano en el proceso de transformación de la justicia venezolana desde los poderes que le da la Constitución a usted como poder independiente, dijo Maduro en un acto en el Panteón Nacional. Cumpliendo todos los mandatos de los artículos de la Constitución y de la ley del Poder Judicial, procedió a postular y elegir a los 20 integrantes, magistrados y magistradas principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy tenemos aquí presente a una mujer de un gran valor, de un gran conocimiento, de una gran vocación jurídica, de una gran moral, que ha sido designada por el Poder Judicial como la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero felicitarla, doctora Gladys Gutiérrez, y desearle éxito republicano en el proceso de transformación de la justicia venezolana desde los poderes que le da la Constitución a usted como poder independiente y republicano de la nación. Doctora Gladys Gutiérrez, la felicito. A este respecto, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia criticó la nueva designación de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia tras el nombramiento del 60% de los jueces que se encontraban en las distintas salas. No hay una verdadera renovación del Poder Judicial en Venezuela, manifestaron. La directora de la coalición, Ana Leonor Acosta, aseguró que las designaciones hechas por la Asamblea Nacional Chavista corresponden a la promesa de Nicolás Maduro de reformar el Poder Judicial. Debemos señalar que los estudios y los informes que hemos hecho en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos podido detectar por componentes cuáles son los componentes que tienen mayor cantidad de presos políticos, y estamos hablando en principio de la Guardia Nacional y después del Ejército. Otro de los elementos que nos llama la atención de estas detenciones es que mientras el rango es más bajo, el grado es más bajo, más alto es el número de presos políticos. ¿Y a qué obedece esto? Porque son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿A qué obedece esta persecución en el ámbito militar? ¿Y por qué nosotros estamos revisando lo que tiene que ver con la justicia militar? Esto tiene que ver con el descontento que hay en las Fuerzas Armadas. Y tiene que ver con un tema que estábamos hablando recientemente, que es la falta de institucionalidad en el país, la pérdida del Estado de Derecho. Desde la coalición nosotros decíamos que con el nombramiento de los nuevos magistrados, o de estos nuevos magistrados que vienen a ser parte de toda una reforma del Poder Judicial, estamos hablando de la reforma de varias leyes, entre ellas la del Tribunal Supremo de Justicia, la reducción o volver a los magistrados que teníamos antes, y era una oportunidad, o estábamos hablando de una oportunidad para reinstitucionalizar los poderes en Venezuela, y en este caso la justicia.
Nosotros también hemos dicho con respecto, o nuestra conclusión con respecto a esta situación, es que el Tribunal Supremo de Justicia tiene una deuda con la justicia en Venezuela. Por su parte, la ONG Una Ventana a la Libertad informó que 2 privados de libertad del complejo penitenciario Carabobo, también conocido como el penal de Tocuyito, murieron infectados de tuberculosis, uno de ellos en el centro carcelario y el otro en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. De acuerdo a los familiares, el lunes 25 de abril fue el deceso de Giovanni Torres, quien era natural de San Felipe, estado Yaracuy. Mientras que el martes 26 de este mes falleció también por tuberculosis el preso José Rondón. Este privado de libertad, con un cuadro de salud precario, fue llevado hasta la sala de emergencia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde murió. Y tras 15 días con boleta de excarcelación, Carlos Germán de Biasis aún espera la aprobación de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelis Contreras, por dejarlo en libertad en el Rodeo 2. Su padre, Carlos de Biasis, dijo a Una Ventana a la Libertad que Carlos Germán le han vulnerado sus derechos desde el día en que fue detenido. El joven padre y fotógrafo paisajista ha pasado por un sinfín de violaciones de sus derechos humanos. Desde el 13 de abril, el tribunal emitió una orden de excarcelación para el fotógrafo, pero no se ha cumplido porque el director del lugar debe recibir la aprobación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, situación que no se establece en ninguna norma del Estado. Y entre otras noticias, el Ministerio Público del Estado Táchira informó que 7 exdirectores de la gestión de gobernadora Lady Gómez fueron imputados por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su mandato entre 2017 y 2021. Las investigaciones arrojaron que los ciudadanos Yeliski García, Adriana Zapata, Jaiber Zambrano, Juan Carrizo y Mitzi Delgado, exdirectores del INAPROCET, enajenaron bienes automotores de protección civil. Los 5 serán imputados por los delitos de peculado doloso, corrupción propia, obtención ilícita de lucro y agavillamiento. En la Fiscalía 23 del Estado Táchira, mientras que los ciudadanos Damelis del Valle Cañas, exdirectora de Administración y Finanzas, e Ilia Isabel Moreno Sierra, exdirectora de Cultura de la Gobernación del Estado Táchira, serán acusadas por los mismos delitos. Ellas dieron vehículos como parte de pago, señala la nota de prensa. Y en otras informaciones, el régimen de Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Oficial número 42.359 de fecha 20 de abril de 2022 el aumento de la unidad tributaria. El valor de la unidad tributaria pasó de 0,02 bolívares a 0,40 bolívares, lo que representaría un aumento de 20 veces. Y en declaraciones a RCR, Jesús Casal aseguró que actualmente el Tribunal Supremo de Justicia no podía hacer designaciones de magistrados. Después de hacer todo eso, que solo hubiera tenido sentido en el marco de un gran acuerdo nacional para una transición a la democracia, expresó Casal. Porque si tú tomas todas esas decisiones que se tomaron de reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reducir el número de magistrados, anticipar el momento en que correspondía hacer designaciones, porque en este momento no había ninguna norma jurídica que obligara a hacer una renovación total, es decir, a hacer designaciones, nuevas designaciones de magistrados. Eso no estaba previsto, no correspondía de acuerdo con la Constitución. Después de haber hecho todo eso, que solo hubiera tenido sentido en el marco de un gran acuerdo nacional para una transición a la democracia, para una transición, si se quiere, al fortalecimiento de la justicia, incluso para buscar un término más neutral, ¿no? Más potable incluso para el sector oficial. Después de todo esto, entonces no hacer nada en la dirección de una reforma del Poder Judicial, sino volver otra vez a lo mismo, eso incluso da una señal más negativa todavía, ¿no? Porque significa que, pues, definitivamente después de tanto forcejeo, además porque sabemos que esa decisión se fue postergando, y al final el resultado lo que indica es que la dificultad para tomar la decisión no tenía nada que ver con que se estuviera pensando, bueno, vamos a buscar espacios para magistrados independientes, vamos a construir un consenso más amplio en torno a esto.
Nada de eso, sino que simplemente era un tema interno de cuáles eran las fichas que se iban a colocar y temas de poder, ¿no? Conflictos de poder dentro de los grupos que negociaron estas designaciones. Entonces, todos son señales altamente negativas. En ese sentido, afirmó que es inconstitucional que la reforma recién aprobada en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual indica que los actuales magistrados puedan postularse para un nuevo periodo. Ya la propia reforma que se aprobó recientemente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia incorporó una disposición según la cual los actuales magistrados podían postularse para un nuevo periodo. Esto es algo pues absolutamente inconstitucional, es decir, no es un tema, digamos, de interpretación, de discusión, sino que la Constitución es categórica. Y hay situaciones como la de la presidenta, una nuevamente presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que ya estaba, su periodo ya se estaba agotando, y así vemos que en total unos 12 de esos 20 magistrados están en esa situación, lo cual pues también confirma que aquí no había ninguna voluntad de renovación, pero sobre todo ninguna voluntad de respetar la Constitución, porque esos magistrados que ya estaban ejerciendo el cargo, solamente había dos opciones. La primera, esperar a que vencieran sus 12 años, porque hay algunos que el periodo no había vencido de 12 años, esperar a que vencieran sus 12 años. Y la segunda opción era que en el marco de un reconocimiento de que muchos de esos nombramientos no se habían hecho adecuadamente, o en todo caso para demostrar una voluntad de que se quiere ir a una renovación de la justicia para empezar una nueva etapa. Incluso ahora se habla de que viene ahora la reforma completa del Poder Judicial. Bueno, entonces supongamos que se hubiera dicho, ¿no? Dado que vamos a hacer una reforma completa del Poder Judicial, vamos a empezar dando una buena señal a nivel del Tribunal Supremo de Justicia y vamos, por lo tanto, a renovarlo, y los magistrados cuyo periodo no ha vencido, pues tal vez ellos mismos dan un paso adelante y colaboran en este proceso, pero nada de eso sucedió. Por su parte, Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, rechazó que hayan militares ejerciendo cargos en el Tribunal Supremo de Justicia. Nada más deberían haber abogado en el TSJ. Por eso es muy sorpresivo la presencia de estos militares en el Tribunal Supremo de Justicia, expresó Laura. Hasta hace nada en el Tribunal Supremo vuelve además como presidenta del Tribunal Supremo. Ella estuvo en una época clave, la época de las fuertes protestas en el país, 2014-2017, ella estuvo justamente 2013 hasta 2017. Y además tenemos una gran sorpresa, que tenemos dos militares que están en reserva activa en el Tribunal Supremo, uno en la directiva. Eso es un tema bien delicado, ¿no? Que un máximo tribunal de un país tenga militares que vienen justamente de la justicia militar, y eso, ya hemos criticado que la justicia militar tenga militares activos, deberían ser simplemente abogados, pero que estén en el Tribunal Supremo realmente es muy sorpresivo. Prácticamente todos los integrantes del Tribunal Supremo hoy en día, los principales son oficialistas. Tenemos una persona, Elías Vitar, que viene aparentemente del lado de Enrique Capriles, y ha sido un abogado bastante reconocido, y por el resto son personas que no conocemos en general, o si las conocemos es justamente porque han tenido un alto perfil en el oficialismo. Entonces es muy preocupante, vemos un Tribunal Supremo más radical todavía que el anterior. En otras noticias, el representante de la Asamblea Nacional ante Perú, Carlos Skull, rechazó que el embajador del gobierno peruano haya anunciado que ampliarán la cooperación en materia judicial con Nicolás Maduro. En Venezuela no existe la independencia de poderes, recordó Skull a las autoridades peruanas a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Asimismo, destacó que Perú fue uno de los países que respaldó la acusación por crímenes de lesa humanidad por parte de la dirección de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Entre tanto, el secretario de Estados Adjuntos para Asuntos del Hemisferio Occidente de Estados Unidos, Brian Nichols, recalcó el miércoles 27 de abril que Washington extenderá la invitación a todas las democracias a participar en las Cumbres de las Américas, cita que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles en la semana 6 al 10 de junio del 2022.
A pesar de ello, Nichols reconoció que es improbable que Estados Unidos invite a los regímenes de Cuba y Nicaragua, así como a la administración de Nicolás Maduro al evento, aclarando que Washington sigue sin considerar al ejecutivo venezolano como un gobernante democrático. Tampoco precisó si se va a invitar a Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y una parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela. Se reseñó el medio de comunicación Tal Cual. Y pasando a las noticias del clima, INAME informó este viernes que se esperan lluvias en gran parte del país. Según el reporte publicado por INAME en la red social Twitter, las lluvias más intensas y frecuentes se podrían originar en áreas del Zulia, los Andes, Centro Occidente, Llanos Occidentes, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. En otras informaciones, el chavismo convocó a una movilización nacional en defensa de la clase trabajadora este domingo 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, informó el vicepresidente de movilización del PSUV, Pedro Infantes. 1 de mayo de los trabajadores, 1 de mayo de la Revolución Bolivariana, 1 de mayo de los humildes, así como nos movilizamos en defensa siempre de nuestra clase trabajadora, dijo Infante en declaraciones a BTV. Y en materia regional, este viernes, usuarios en las redes sociales Twitter reportaron un temblor en el estado Lara. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIP, el movimiento telúrico fue de una magnitud de 4.0. Pasando a Trujillo, el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, indicó que se encuentran atendiendo a 254 familias afectadas por los deslizamientos producidos por lluvias registradas en los últimos días. Tenemos 57 viviendas afectadas, 247 personas perjudicadas, de las cuales 98 son niños, añadió. Y en el estado Zulia, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, informó que las entidades están en alerta máxima porque tienen 3 municipios afectados debido a las lluvias. Explicó que las constantes precipitaciones afectan los ríos aledaños que han sobrepasado el muro de contención que indicó estuvo 4 años sin mantenimiento. Finalmente, en el estado Lara, al menos 330 viviendas en el estado Lara han sido afectadas por las fuertes precipitaciones que se han registrado a nivel nacional desde el pasado 18 de abril. Luis Mujica, director regional de Protección Civil, ofreció un balance destacando que 3 familias resultaron damnificadas y hasta ahora se encuentran en refugios. Economía. Y en economía, el Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad reportó que el precio de la llamada canasta delivery, compuesta por 23 productos esenciales, se ubicó para el 15 de abril en 530,62 bolívares, equivalente a $119,24 según la tasa del BCB. Cabe recordar que hace un año se pagaba $84,59 por los mismos 23 productos, es decir, que en 12 meses aumentó 10 veces. Con esta nota hacemos una pausa publicitaria, ya regresamos con más Informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Internacionales. Y en internacionales, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este jueves una medida legislativa que permite al presidente del país, Joe Biden, usar una ley que fecha de la Segunda Guerra Mundial para prestar más armamento a Ucrania.
Con 417 votos a favor y únicamente 10 en contra, la medida fue apoyada tanto por demócratas como por republicanos, como ya ocurrió anteriormente en su tramitación en el Senado, y permite a Biden entregar armas de forma más rápida y con menos burocracia a Kiev. Por su parte, los sitios web del gobierno rumano, del Ministerio de Defensa y de instituciones gubernamentales implicadas en la respuesta a la crisis humanitaria creada por la invasión rusa de Ucrania fueron víctimas esta madrugada de ataques cibernéticos que han sido reivindicados por un grupo de hackers rusos. El ataque contra la web del Ministerio de Defensa tuvo lugar durante la madrugada de este viernes, dijo el canal de noticias Digi24, el portal del gobierno. Dan Carbonaro, que declaró también que ninguno de los ataques se saldó con pérdidas de datos u otros daños mayores. En otras noticias del mundo, la Organización Mundial para las Migraciones solicitó este viernes $514 millones con el fin de asistir a los ucranianos que han tenido que dejar sus hogares a causa de la invasión rusa, incluso 7.7 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados en otros países. La Agencia de Naciones Unidas planea ayudar con este fondo a 10 millones de personas, incluidos 8 millones en el interior de Ucrania y otros 2 millones que han dejado el país, destacó la Agencia de Naciones Unidas en un comunicado. Deportes. Y en materia deportiva, la Selección Nacional de Baloncesto finalmente volverá a jugar en casa. La federación informó este jueves que al combinado nacional disputará la tercera ventana de los clasificatorios al Mundial 2023 en la Caldera del Diablo. El mítico gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz será la sede de los encuentros que Venezuela tiene pautados para el 30 de junio ante Argentina y el 3 de julio ante Paraguay. Y en otras noticias deportivas, los Dallas Mavericks de Luka Doncic cerraron este jueves con una victoria agónica de 96-98, su primera ronda de los playoffs ante los Utah Jazz, y se medirán en las semifinales del oeste a los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker. Esta es la primera vez que los Mavericks superan una ronda de las eliminatorias desde el 2011, cuando el conjunto encabezado por Dirk Nowitzki acabó llevándose el anillo. Y con esta información concluimos esta emisión de Informe RCR. Nos vemos muy pronto. Sigan con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.